¿Qué tal? Buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud, que sus familias se encuentren muy bien y que hayan disfrutado de su periodo vacacional. El día de hoy les voy a presentar una breve explicación de los temas que se abordan en la ficha número 3 de trabajo, los cuales son la Guerra Cristera y el Maximato. Esta explicación es muy breve debido a que no voy a darte todas las respuestas de las actividades de tu ficha número 3. Sin embargo, si pones atención, vas a poder encontrar lo necesario para guiarte en el desarrollo de estas actividades. Bueno, vamos a empezar. Tenemos dos temas principales en esta ficha, los cuales son la Guerra Cristera y el Maximato. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver de qué se tratan y conocer qué consecuencias tuvieron. Vamos a empezar con la Guerra Cristera. Muy bien. Hay que recordar de dónde venimos y el por qué estamos viendo este tema. Vamos a recordar un poquito antes de esto. La última ficha que tú elaboraste estaba todavía vinculada con el tema de la Revolución Mexicana. Recuerda que la Revolución Mexicana tuvo como objetivo cambiar toda una forma de gobernar al país. Una de las principales consecuencias fue la Constitución Mexicana de 1917, en la que básicamente a través de sus artículos más importantes que tú también profundizaste, pues se modificaban ciertas cuestiones referentes a la religión, a las reelecciones de los gobernantes, a la educación y al trabajo. En este caso, la Guerra Cristera está vinculada directamente con el artículo de la Constitución que se enfoca en la religión y en la libertad de los cultos. Pero bueno, eso como antecedente. Después de la Revolución Mexicana, en 1920, Álvaro Obregón asume la presidencia durante 4 años, de 1920 a 1924. Entonces, después de la presidencia de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles asume la presidencia. Este periodo de Plutarco Elías Calles abarcó de 1924 a 1928. Ahora, durante su mandato, estableció una ley que atacaba directamente a la Iglesia Católica. Ahora, hay que recordar y hay que tener en cuenta que te vas a dar cuenta que esta ley o este conjunto de leyes que eran anticatólicas, pues atacaban directamente a la mayor parte de la población. México es un país mayoritariamente católico, durante toda su historia lo ha sido. Entonces, vamos a ver que resultaba bastante contradictorio y bastante absurdo aplicar leyes anticatólicas en un país mayoritariamente católico. Pero bueno, vamos a conocer entonces qué fue la ley Calles. La ley Calles debido a el presidente Plutarco Elías Calles, que es quien hace estas leyes durante su mandato, del 24 al 28. Muy bien, este personaje que tenemos aquí es Plutarco Elías Calles, ¿ok? El encargado de haber llevado esta ley. Bueno, la ley Calles tenía dentro de sus artículos varias cuestiones bastante curiosas. Primero, limitaba el número de sacerdotes católicos en el país, es decir, tendría que haber únicamente un sacerdote por cada 6,000 habitantes. Ahora, si una persona saliendo del seminario quería ser sacerdote, tendría que haber ido al gobierno municipal o a alguna institución de gobierno a solicitar una licencia para ser sacerdote. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno podía negarlo. Siguiente. Esta ley Calles también prohibía el culto religioso en público, es decir, peregrinaciones, procesiones, fiestas, celebraciones religiosas no podían llevarse a cabo en vía pública, no se podían hacer en la calle, tenía que ser todo dentro de los templos o de las propiedades de la iglesia. Sin embargo, los templos pasaban a ser propiedad del gobierno federal. Esto quiere decir que directamente el presidente era propietario de los templos católicos. Limitaba la libertad de expresión y de prensa. Eh, Profundizando más en esta ley Calles, encontré que si algún sacerdote católico emitía alguna opinión que pudiera parecer contraria o que atacara o que criticara al gobierno federal, este sacerdote era acreedor a una multa e incluso podía ir a la cárcel por hacerlo. Entonces, básicamente la ley Calles lo que buscaba era
controlar y vigilar y además castigar todo lo referente a las actividades religiosas católicas en el país. Como podrás darte cuenta, o como tal vez ya estés pensando, pues esto llevó a que la población, mayoritariamente católica, se rebelara en contra de esta ley Calles. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que se vivió en aquellos años. Ahora, a la Guerra Cristera hay que tener en cuenta, comienza en 1926, un año y medio después de que Plutarco Elías Calles asume la presidencia. Viva Cristo Rey era el lema que la población empezaba a utilizar para identificarse como parte de un ejército que se creó en contra del gobierno federal. Entonces, esta guerra cristera es una guerra civil entre el ejército cristero, que fue como se le empezó a llamar al ejército que estaba en contra de la ley Calles, y el ejército del gobierno federal. Ahora, en esta fotografía puedes ver que incluso se fusilaron a sacerdotes. ¿Ok? Cuenta y tratar de ponernos en el lugar de aquellas personas en aquel momento, ¿sí? Fusilamientos de sacerdotes, nada más. Bien. Se desarrolló principalmente en el centro del país y en la zona del Bajío, ¿ok? Como puedes ver en ese mapa, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, son los lugares en los que más actividad de cristeros hubo y más enfrentamientos hubo. Y bueno, aproximadamente en el transcurso de esta guerra cristera, que duró más o menos unos 3 años, hubo 70,000 muertes. 70,000 muertes entre sacerdotes, entre miembros del ejército cristero, etc. Muy bien. Eso es el tema de la guerra cristera. Principalmente lo que tú tienes aquí que ponerte a pensar es hasta qué punto un gobierno o un gobernante con la intención de controlar a un sector de la población puede llegar a aplicar esta serie de medidas, ¿ok? Y cómo Plutarco Elías Calles exageró o buscó aumentar al 1000% un artículo de la Constitución. Muy bien. Vamos a pasar al tema del maximato. Ok, el maximato se desarrolla entre 1928 y 1934. Ok. Ahora, el maximato, ¿por qué lleva este nombre? ¿Y por qué vuelve a aparecer aquí Plutarco Elías Calles? Bueno, Plutarco Elías Calles tenía un apodo. Su apodo era el jefe máximo. ¿Por qué? Porque a finales de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles es uno de los pocos revolucionarios que quedaron vivos. Acuérdate que ya habían muerto Villa, Carranza, Zapata, y Obregón. Plutarco Elías Calles fue uno de los últimos sobrevivientes de la revolución y por eso lo apodaron el jefe máximo. De ahí proviene el nombre de esta etapa, Maximato. Muy bien, aquí tenemos nuevamente a Plutarco Elías Calles como el jefe máximo de la revolución. Y bueno, del 28 al 34, es decir, cuando Plutarco Elías Calles ya había terminado su presidencia, se mantuvo presente detrás de los presidentes que siguieron después de él. ¿Sí? Él logró manipular a estos presidentes oficiales, ¿sí? Teniendo gran influencia en la política del país. Muy bien. Incluso creó el Partido Nacional Revolucionario. Este es el tatarabuelo del PRI. Este es el primer partido político en México después de la Revolución Mexicana, fundado por Plutarco Elías Calles, cuyo objetivo era incluir a todos los sectores políticos. ¿Para qué? Para desde ese partido político, Calles poder nombrar a candidatos que estarían bajo su control. Muy bien. Entonces, así es como surge el actual PRI, ¿de acuerdo? Como el PNR y que tenía este objetivo. Muy bien. En 1928 termina la presidencia de Calles y en 1928 Álvaro Obregón se postula nuevamente para presidente y resulta ganador. Sin embargo, curiosamente, es asesinado antes de poder convertirse en presidente oficial. Es en 1928 cuando Emilio Portes Gil
entra como presidente temporal durante año y medio, ¿sí? Emilio Portes Gil, como presidente temporal, fue muy manipulado por Plutarco Elías Calles como el maestro titiritero, y Emilio Portes Gil pues actuaba de acuerdo a lo que desde la parte de atrás Plutarco Elías Calles le ordenaba. Muy bien. Como Emilio Portes Gil era un presidente temporal, en 1930 hay elecciones, ahora sí, oficiales, en donde sale ganador Pascual Ortiz Rubio. Ahora, este señor obviamente también había sido candidato propuesto por Plutarco Elías Calles y pues básicamente él lo puso. ¿De acuerdo? Ahora, te preguntarás por qué solamente dura 2 años. Pues resulta que Pascual Ortiz Rubio no soportó la influencia de Calles en su gobierno y renuncia. Renuncia en 2 años, por lo que debe haber nuevamente elecciones, y en el 32, otro señor llamado Abelardo Rodríguez, igual 2 años, debido a que era sustituto, pues no tenía derecho de gobernar todo el periodo, por lo que únicamente le tocan 2 años, debido a que este señor Pascual renunció a la presidencia. Durante las presidencias de estas tres personas, Plutarco Elías Calles fue el que realmente tomaba las decisiones. ¿De acuerdo? Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil fueron únicamente marionetas de Plutarco Elías Calles. Muy bien. Entonces, bueno, 3 gobernantes, 6 años. Ok. Eso sería todo lo referente al tema de la guerra cristera y del maximato. Debes de poner mucha atención a la explicación que te di de cada uno de estos temas para que te puedas guiar en el desarrollo de las actividades de tu ficha número 3. Cualquier duda que te haya quedado, házmela saber, por favor, a través del correo electrónico por el cual nos estuvimos comunicando y o a través de Moodle. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido esta explicación y espero que te encuentres muy bien.